Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben que hoy tenemos partidos, en este caso tenemos obviamente las semifinales, eh, las semifinales no, el partido de cuarto, en este caso contra la selección de España, la selección de Bélgica, pero bueno, antes me quería analizar que no habíamos podido y no sé, bueno, eh, no era que no había visto ese partido, sino que eh, no había podido reaccionar a ese día como tal, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue ese partido entre la selección argentina eh, y la selección de Egipto. Un partido que obviamente terminó sacando la selección argentina 3-2. Por momentos, bueno, una selección de Egipto que le plantó cara eh, durante 70-80 minutos, incluso llegándose a poner por encima 0-2 en el marcador. Eh, pero bueno, en esos últimos 10 minutos, eh, en esos últimos 10 minutos de Argentina, bueno, a base de sincronía, de buena pegada y de conexión, pues bueno, eh, Argentina lo logra, la selección argentina lo logra remontar, aunque sí es verdad que sí habían tenido un par de, no digo de conexiones y llegadas a campo contrario, pero es verdad que bueno, que para mí había sido un poquito más peligroso. Bueno, también hay una de Messi, el tiro libre que da en el palo. Pero bueno, para mí la selección egipcia dentro del cómputo global había sido un poco más peligrosa, tal vez no del todo efectiva, pero sí con más llegada, con más peligro en campo contrario o en campo rival. Pero bueno, vamos a analizar lo que fue ese partido, yéndonos a la pizarra táctica, como yo le digo, el televisor. Bueno, aquí tenemos a la selección argentina, la selección de Lionel Scaloni. Bueno, ¿verdad? Aquí tenemos en portería el número 23, Emiliano Leo Martínez. En los laterales, en este caso con Nicolás Tagliafico, el número 3, eh, del Olympique de Marsella. Eh, exacto, Nicolás Tagliafico. eh, exacto, los laterales, en este caso con Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, el de Olympique de Marsella y el de Boca Juniors, respectivamente. Eh, perdón, River Plate. Eh, tenemos los centrales, en este caso con Lisandro Licha Martínez, el Manchester United, el bueno de Cuti Romero, jugador del Tottenham. Eh, tenemos aquí en este caso con, bueno, obviamente, exacto, Nahuel Molina tirado como lateral derecho, número 26 del Atlético de Madrid. Nicolás Tagliafico por izquierda. Obviamente los centrales con Paredes, Romero y Martínez. Arriba en este caso, por el lado derecho, en este caso también ese doble pivote con Paredes, el bueno de Rodrigo de Paul, el número 7. Eh, en el medio, más que todo, Enzo Fernández, Alexis McAllister por izquierda, aunque muchas veces, Enzo Fernández, uno de los más eh, con mayor movilidad en el equipo de la selección argentina. Muchas veces Enzo apareciendo por el lado izquierdo, eh, el bueno de Alexis McAllister un poquito más fijo atrás, más que todo en la creación. Y bueno, y como digo, Enzo un poco más móvil, a veces aparece aquí, a veces aparecía también eh,
un atacante más en segunda línea, bueno. Y bueno, y arriba en doble punta con Julián, Julián Álvarez y bueno, Leo, Lionel Messi. Con ese, repito, con ese 4, bueno, aquí aparece como un 4-1-2-3, perdón, aquí aparece como un 4-1-3-1, 4-1-3-1. Aunque es verdad que también se podría ver como un, exacto, como un 4-1-3, pero aquí aparece exacto como un 4-1-3-2. Y bueno, como digo, a veces Paredes más que todo en la contención, y McAllister bueno, un poco más arriba en la creación, pero claro, tanto McAllister como Paredes un poco más móviles y Enzo Fernández yendo, bueno, sumándose a veces como un atacante más, Rodrigo de Paul también un poco más fijo por el lado derecho. Y bueno, obviamente aquí tenemos al conjunto egipcio, el conjunto dirigido en este caso por Hossam Hassam. Bueno, aquí tenemos al portero número 23 con Mostafa Shubir. Tenemos, bueno, exacto, tenemos en este caso a los laterales, en este caso con Mohamed Hafez, el número... Perdón, tenemos en este caso los laterales, exacto, con Mohamed Hani, el número 3, y el número 15, en este caso Mohamed Anis, que bueno, en este caso lateral por derecha, y Karim Hafez, el número 15, lateral por izquierda. Los centrales, en este caso con Yasser Ibrahime, el número 2 y el número 5 con Rami Rabia. Los centrales, parejas centrales, eh, la línea de medios, en este caso con, exacto, la línea de medios con Hussein, el bueno del número 12 con Hussein Hassam, más que todo en los extremos, en este caso en los exacto, en los extremos, en este caso por derecha, Hussein Hassam. Eh, Tenemos bueno a Eman, el número 8, a Eman Ashur, también, más que todo Eman Ashur, el bueno de Ashur más que todo por izquierda y Hassam un poco más por derecha. Eh, Obviamente, bueno, también tenemos el número 17 con Mohamed Nashin, sobre todo en ese doble pivote junto con Malabar Aziak, el número 19. Como digo, Nashin y Atia, Mohamed Nashin y Malabar Atia, el 17 y el 19, o sea, la más que todo jugando de contención, bueno, de ser de pivote, como digo, y bueno, y arriba con el bueno de Mohamed Salah, la leyenda de Liverpool, y Mostafa Siko, el 10 y el 11 respectivamente, en ese, bueno, aquí aparece como un 4-4-2, aunque también a veces distribuido como un 4-2-3-1, si consideramos eh, a Lashem y a Atia aquí como los dos pivotes eh, y bueno y obviamente Hussein Hassam sumado como un atacante más en vez de aparecer aquí como un carrilero o, o, sino bueno más que todo Hassam en el lado derecho, eh, el bueno de Mohamed Salah o Mo Salah jugando un poco más como falso 9 o de falso extremo, Hussein Hassan un poco más en la derecha, Mostafa Sikuk un poco más de referencia en el centro, Mohamed jugando un poco más atrás de Mostafa, y bueno, el bueno de Eman Hashur jugando por izquierda, por eso digo, se puede ver con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, depende del parado táctico de muchas veces
de cómo se ponía en la selección egipcia. Y bueno, y analizando el partido en general, cómo había sido, y bueno, y viendo la repetición, bueno, viendo, tomando notas, bueno, eh, una selección egipcia que, bueno, por los momentos los primeros minutos serían un poco de llegada, más que todo bueno, de simple, de estar todavía asentándose en el partido. Obviamente, bueno, no habíamos analizado todo el, el banquillo, en este caso de Argentina, bueno, con los suplentes obviamente Juan Musso, Jerónimo Rulli, Marco Senesi, Gonzalo Montiel, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacio, Nico González, Thiago Almada, Juliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López, el Flaco López, Lautaro Martínez, el Toro y Facundo Medina. Bueno, qué decir de analizar un poco de la selección argentina, bueno, que obviamente bueno, el duelo entre ambos, tanto de la selección, cuando se habían encontrado tanto Egipto como Argentina, solamente habla de dos duelos, uno en 1900, creo que en 1930, con victoria para Argentina, y bueno, y otro, el más recordado, el amistoso 0-2 en el 2000, exacto, en el marzo 26 del 2008. Bueno, pero bueno, como digo, una selección argentina que obviamente, bueno, como digo, que saldría en este parado, en este caso en el parado del, como digo, del 4-1-3-2. Bueno, analizar algunos datos, Leo Messi, que obviamente llegaba a su partido número 27 en cancha de los Estados Unidos, eh, 14 partidos de eliminación, el récord para él. Eh, También, bueno, analizar también en el caso de Nicolás Tagliafico, que llegaba eh, a 13 partidos en 4 Copas del Mundo, superando a Jorge Buracín, superando a Jorge Buracín y Gonzalo Higuaín. Bueno, también analizar de que bueno, la selección argentina llegaba lo que es contra equipos africanos. Eh, la selección argentina contra equipos africanos tiene, bueno, llegaba con un saldo de 8 ganados y 1 perdido. También, bueno, obviamente este es la tercera, en esta Copa del Mundo, este es el tercer equipo africano que se enfrenta la selección de Lionel Scaloni, en este caso habiendo enfrentado a Argelia y posteriormente el partido del que venían, eh, en este caso con Cabo Verde, eh, y bueno, y obviamente eh, ahora de venir a enfrentar de Egipto, bueno, como digo, un partido que, bueno, analizando la primera ocasión y cómo llegó ese primer gol, en este caso de la selección eh, de Egipto, eh, la selección de Egipto, bueno, que se pondría 0-1, no sin antes, bueno, tener ocasiones y llegadas de ambos lados. Eh, bueno, más que todo llegadas, tanto de Julián Álvarez por izquierda, sobre todo balones que muchas veces tratan de poner tanto McAllister como eh, el bueno de Paredes, buscando, bueno, la llegada en este caso por arriba. Eh, Pienso yo de que obviamente la selección egipcia apostando un poco más sobre todo en el control del balón, aunque muchas veces, bueno, intercambiaban roles, a veces
Egipto apostaba un poco más a la velocidad, a las bandas y al desequilibrio que podían mostrar tanto Hassan Hassam. eh, Junto con, bueno, con lo que podría hacer Ayur por izquierda. Pero bueno, analizando un poco lo que fue ese primer gol, en ese gol de cabeza de Ibrahima Yasser, el número 2, como digo, para poner a los suyos en ese minuto 14, 0-1 en el marcador. Bueno, todo inicia, todo inicia con una jugada, en este caso exacto, todo inicia con una jugada a un pase de Mohamed Atia, el número 19, al número 2, Yasser Ibrahima. Una pelota que venían atacando tanto Salah como el bueno de Hassan. Obviamente, bueno, el Atia le mete eh, una pelota por el lado derecho. Atia le mete un balón con la pierna izquierda. Obviamente, bueno, termina llegando Atia, termina rematando y bueno, se le termina metiendo, eh, se le termina colando en la portería del Diego Martínez. Eso, bueno, en el minuto obviamente 14. Eh, Después obviamente llegaría el segundo gol en el minuto 66, en una triangulación que hace muy bien tanto el bueno eh, para el segundo gol de Egipto, con ese gol de Zico, el bueno de Mostafa Zico, el número 11, exacto, de Mostafa Zico, una jugada que se complementan, eh, claro, es una jugada que rechaza en este caso Jafet. ¿Dónde está Jafet aquí? Bueno, el bueno de eh, el bueno de Jafet, aquí lo tenemos. Bueno, Jafet, todo viene de un tiro libre que bueno que tiene Argentina por este lado derecho. Por este lado derecho del arco, Leo, bueno, mete un centro. Jafet que rechaza y bueno, la pelota se la termina llevando el bueno de Mohamed Salah, que bueno, que llega. Aquí podemos ver como digo, el tiro libre que tenía Messi por este lado. Jafet de este lado rechaza. El bueno de Mohamed Salah, bueno, se la lleva junto con Jafet y Ashur, siguiendo la jugada. Jafet, bueno, o Jafet no, Mohamed Salah desde 3 cuartos de cancha en campo propio, bueno, va llegando hasta llegar a portería contraria, a portería del Dibu Martínez. Bueno, eh, obviamente, ya el bueno de Mohamed Salah, estando prácticamente en área chica, bueno, le hace el pase, en este caso por derecha a Sam, al número 12. Y bueno, y este a su vez llega a línea de fondo y le hace el pase, el centro de la muerte. Bueno, termina llegando en este caso para rematar el bueno de Zico, para finalizar esa ocasión y bueno, poner 0-2, ponerse 0-2 en el marcador. Eh, bueno, antes y analizando ese primer gol, eh, la última vez que bueno que un equipo africano se fue al descanso con ventaja sobre un equipo de Comebol, había terminado en triunfo para Uruguay, un triunfo para Uruguay, jugando contra una selección de Ghana, que obviamente nos estamos hablando en Sudáfrica, que termina ganando Uruguay por penales. Repito, la última vez que África se había ido al descanso, bueno, en ese momento era 0-1, eh, yéndonos al primer tiempo, al descanso, sobre todo con la selección de Egipto ganando 0-1. Bueno, como repito, la última vez que
que África se había ido al descanso contra un equipo de Conmebol. Bueno, obviamente había sido triunfo para Uruguay frente a Ghana en el Mundial de Sudáfrica por penales. Y bueno, también África, que venía de... África no, perdón, la selección africana, o en este caso la selección de Egipto, que venía de cosechar su primera victoria en una Copa del Mundo eh, en la jornada 2, en esta jornada 2 de, de este mundial contra Nueva Zelanda 3-2. Nunca jamás la selección de Egipto bueno, había podido cosechar una victoria, como digo, en una Copa del Mundo y bueno, venía solamente hasta ahora de ganarle a Nueva Zelanda y bueno, en la jornada 2 repito y bueno, y obviamente, bueno, obviamente venían de ganarle a Australia, pero venían de ganarle a Australia en penales, como tal, una victoria en los 90 minutos 0-2 solamente contra Nueva Zelanda, eh, como digo, en la jornada 2 de esta Copa del Mundo. También, bueno, analizar cómo, bueno, por parte de Mohamed Salah, algunos datos interesantes, bueno, 442 partidos y 250 goles con el Liverpool, el jugador de 34 años que por ahora no tiene equipo. Eh, pero como digo, básicamente el posicionamiento del juego de Egipto estaría aquí. Básicamente tanto en... Exacto, tanto Hassem, en este caso tanto, exacto, Hussein Hassan, Mohamed Salah, Hussein Hassan, Mo Salah, y el bueno también de Atia. O sea, básicamente este sería el triángulo, como decir, el triángulo de las Bermudas, en este caso con, obviamente que aquí lo muestran del lado izquierdo, pero más que todo, o sea, en el lado derecho, como digo, en el lado derecho del ataque, este era el triángulo de las Bermudas, tanto con Mo Salah, Hussein Hassan y bueno, Emma Azur, los tres, vamos a decir, los tres que mostraban mayor movilidad, en este caso los tres atacantes. Mostafa Sifu, más que todo Mostafa Sisu, un poco más, Mostafa Siku, un poco más móvil, más que todo desempeñando esa posición de centro delantero. Me gustó mucho también el rol de Karim Hafez, sobre todo muchas veces veíamos eh, veíamos esta combinación tanto de Karim Hafez con Hussein Hassan, Emma Ashur, más que todos los tres jugando en rombo, muchas veces haciendo pases consecutivos de hasta 5, de hasta 3 o 4 pases, saliendo muy bien ante la presión argentina. Como digo, Hassan, Hafez y Ashur saliendo muy bien. Bueno, por parte de la selección argentina pienso que los de mayor movilidad, obviamente, bueno, Messi no hay que mencionarlo, aunque, pero lo que quiero decir es, o sea, que me gustó mucho por parte de Argentina, tal vez la movilidad que mostraba muchas veces Enzo Fernández de ir y subir, bueno, ya lo conocemos, pero Enzo muchas veces sumándose como un atacante más, a veces, bueno, McAllister era el que subía, sobre todo en esas pelotas largas que metía a Molina desde derecha, ya estando en campo contrario, en línea de fondo, que muchas veces, bueno, McAllister junto con Messi, sobre todo en esos balones parados, poniéndose como doble punta, McAllister y Lionel Messi, muchas veces Julián retrocediendo su posición eh, al centro, pues buscando crear y buscando de alguna manera eh, buscando bueno, lo que muchas veces hace bueno de Julián en el en el Atlético de Madrid, bueno, retrasar un poco más su posición, de sumarse a la línea de medios eh, y desahogar en un pase, sobre todo en la llegada de ambos extremos,
o ambos carriles. Como digo, Julián retrasando un poco su posición. Enzo y McAllister, sobre todo en las pelotas a balón parado, pues en las pelotas aéreas, pues poniéndose como un doble punta junto con Messi. Enzo a veces sumándose como un atacante de segunda línea. Y bueno, obviamente, como digo, el empate en este caso de la selección argentina, bueno, llegaría en este caso, quién si no, de uno, no voy a decir un actor inesperado, pero tal vez de un actor que se sumó a escena, y estoy hablando del bueno del Cuti Romero. Aquí tenemos el número 13, que bueno, que obviamente pondría ese 0-1, perdón, ya ante el 0-2 en este caso de la selección egipcia, bueno, le daría aire una selección argentina que ya en esos últimos 15-10 minutos en el marcador obviamente se encontraba afuera, obviamente no en el espíritu y en la búsqueda eh, de la misma, pero lo que quiero decir, bueno, obviamente prender ese descuento por parte del Cuti, exacto, del Cuti Romero en ese, buscando aquí, exacto, en el minuto 78, un Cuti Romero que bueno, que viene precisamente de una pelota, viene de una pelota que bueno, de que lo podemos ver, bueno, aquí, bueno, la selección argentina estaba atacando, Messi, bueno, vamos a decir, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya estaba en campo contrario. Lionel, el bueno de Leo Messi, venía de atacar. El bueno de Leo, Argentina, bueno, ya tenía encerrada a la selección egipcia en portería contraria. Por aquí, por esta zona de acá estaba Leo atacando, sobre todo enviando, no, por esta zona de acá Leo estaba por esta zona, obviamente enviando balones al área. eh, Enviaba un remate, enviaba el segundo, enviaba el tercero. No fue hasta en el tercer remate de Messi, el tercer remate de Leo, que bueno, que esa pelota ya con el bueno de el Cuti sumándose como un atacante más en ataque, perdón, valga la redundancia, sumándose como un atacante más, bueno, logra rematar y convertir el gol, repito. Venía de una serie de ocasiones que ya Argentina, incluso creo que venía de una ocasión de McAllister, que Leo le mete el centro a la cabeza, como digo. Eh, Perdón, no, venía de... No, centro de Leo no. Era centro de Molina. Exacto, Molina había llegado a línea de fondo. Aquí pues, lo podemos ver. Molina que llega a línea de fondo, mete el centro. Y obviamente ya tanto McAllister como Leo, bueno, posicionados en ataque, en ese doble punto, bueno, Molina llega a línea de fondo, mete el centro, logra rematar, en este caso de cabeza, el bueno de McAllister, el jugador del Liverpool, y bueno, ese cabezazo que va bien frontal al arquero, eh, al arquero egipcio, en este caso Subir, que bueno, que repele, después la pelota le vuelve a quedar a Julián Álvarez y a su vez empieza otra consecución de pases de izquierda a derecha de la selección argentina hasta que desemboca en este caso otra vez en la posición Messi ya tirado por el costado derecho, mete uno, mete dos, mete hasta dos centro chut que bueno que repelen muy bien la defensa egipcia. eh, y no fue hasta el tercer centro que mete no fue hasta el tercer centro que mete Messi al corazón del área que bueno que eh,
el Cuti, bueno, bien posicionado, pues logra rematar y logra convertir, descontando en el marcador. Obviamente, después no fue hasta el minuto... bueno, por parte del Cuti Romero, que llegaba a su quinto gol con la selección argentina, el segundo consecutivo, repito, quinto gol en este caso del Cuti con la selección argentina, y bueno, el segundo consecutivo. Un Cuti que, bueno, obviamente saldría y entraría Nicolás Otamendi, pero ya mucho más avanzado el partido. Bueno, después llegaríamos a ese empate, en este caso el empate de quién sino del Messi, en ese minuto 83, en el que, como digo, ya la selección argentina está en campo contrario, está atacando. Se han generado varios remates, en este caso se han generado varios remates de la selección argentina al portero, en este caso contra la integridad de Mustafa, subir. Y bueno, obviamente no sería hasta ese remate a bocajarro o ese remate, ese latigazo de Messi que bueno, que el arquero, bueno, no solamente le pasa entre las manos del arquero, sino que da en la integridad de la valla y bueno, se termina metiendo pelota que bueno, que no logra repeler, subir, le da al palo y bueno, se termina metiendo para ese 2-2 en el 83 de Leo, de Leo Messi. Y bueno, obviamente, eh, después llegaría ese tercer gol, ese gol agónico, y para de alguna manera poner fin a esta historia, el tercer gol de Enzo. Eh, exacto, en el 89, que todo viene, bueno, de un tiro libre. eh, Todo viene de un tiro libre de Messi a falta de... Exacto, en el minuto... Exacto, en el minuto 90, en el que, bueno, Salah, em, Salah le hace el pase. Bueno, hay que decir una cosa, antes del gol de Julián Álvarez, la selección egipcia, bueno, estaba enojada porque eh, creían de que había sido penal para Mohamed, para Mo Salah, que ya estaba en campo contrario. De hecho, aquí lo anoté en el minuto, bueno, todo viene del 90 más uno, en el que, bueno, en el que Salah, como digo, si nos ponemos aquí, Salah, que estaba por esta área, le hace el pase a, exacto, Salah, que estaba por esta zona, ¿verdad? Salah, que le hace el pase, eh, Salah, que le pone el pase a Hani, el lateral en este caso por derecha de la selección egipcia. Salah, que está por esta zona, le hace el pase a Hani, que va que va, bueno, en corrida. Eh, a su vez, bueno, Hani, que llega a línea de fondo, como digo, Salah, que va por esta zona, le hace el pase a Hani, que mete el centro, repito, Salah por aquí, le hace el pase a Hani, el lateral derecho egipcio. A su vez Hani mete el centro, y bueno, Trezeguet, que había entrado en este caso por la lesión de... exacto, Trezeguet, que había entrado eh, por Hassan, eh, pues termina obviamente... o sea, no llega impactando en este caso de lleno la pelota. Después, después en ataque, de lleno, que Salah se deja caer, o sea, en área chica, que ahí la selección egipcia después reclamaría penal. Obviamente,
y obviamente después se la termina llevando Julián Álvarez. Bueno, va llegando, básicamente el recorrido de Julián Álvarez es fantástico porque, bueno, va recorriendo prácticamente desde área, desde el campo del Diego Martínez, bueno, va corriendo hasta llegar a portería contraria. Le hace el pase a le hace el pase a Lautaro Martínez en un envío que parecía pasado. Vamos, aquí está Lautaro Martínez en campo contrario. Va corriendo. Lautaro Martínez ya estando en esta posición, ¿verdad? Lautaro que arranca desde aquí. Lautaro que está prácticamente en esta posición ya en campo contrario egipcio. Le hace el pase a Lautaro Martínez por derecha que termina llegando. Parecía que el pase se iba pasando. Lautaro la recupera. Y bueno, Lautaro en este caso mete un centro en el corazón del área, ¿verdad? En el que termina llegando solo Enzo Fernández para rematar de cabeza, ¿verdad? Y bueno, poner el gol ese 3-2 en el 90+2. Hay que decir también de que a la selección egipcia le habían anulado un gol antes de la salida de Hassan. Y antes de la salida de Hassan para la entrada, antes de la salida de Hassan, número 12, para la entrada del número 7, en este caso de Trezeguet, que por cierto Trezeguet casi tiene su ocasión de oro de cabeza. La selección egipcia había marcado un gol que después se termina anulando por falta de Jafet, el número 15, en este caso a Lisandro Martínez, pero una jugada que la habían hecho de maravilla. Incluso lo podemos ver aquí creo que son hasta 10 pases que hacen. Todo eso se da en el minuto 57. Nos retraemos aquí al minuto 57. La selección egipcia atacando por el lado derecho. Entonces, bueno, aquí tenemos el time exacto en el minuto 57 o 58. Bueno, el 19 en este caso, que es Maraban Atia, le hace el pase al número 12. Exacto, Atiak, el número 19, recupera y le hace el pase al número 12, en este caso que es Hassan. Hassan, bueno, prácticamente se va comiendo, va pasando a rivales. Julián Álvarez, bueno, que le pierde la marca, que lo sigue hasta un cierto momento. Va pasando a Julián, va pasando a, una serie de rivales, creo que también a Paredes, a McAllister, bueno, hasta llegar a prácticamente o posicionarse, como digo, Hassan le hace, aquí Hassan, desde este lado de la cancha, le hace el pase perdón, ¿quién es el que recupera? Exacto, recupera en este caso, eh, el bueno de Atia. El bueno de Atia le hace el pase a Hassan, que venía por este lado. Hassan que, bueno, como digo, se va pasando a rivales hasta llegar prácticamente a campo contrario. Hassan que a su vez le hace el pase al número 10, en este caso a Mohamed Salah, ¿verdad? Mohamed Salah ya arrancando por aquí, lo podemos ver aquí haciendo uso del campo. Recupera en este caso el bueno de Atia. Atia le hace el pase a Hassan. Hassan se va pasando rivales. Perdón, exacto. Recupera a Atia. Atia le hace el pase a Hassan. Hassan se va por toda la banda izquierda. Hassan, llegando a un cierto punto, le hace el pase, en este caso a Salah, llegando por el centro. Salah que aguanta la posición, contemporiza. Le vuelve a hacer el pase a Hassan, que está tirado a línea de fondo por derecha. Hassan a su vez mete el centro, ¿verdad? Al número 11, en este caso la llegada de Siso. Y bueno, Siso termina rematando y metiendo
esa pelota, como digo, volvemos aquí. Atia recupera el número 19, ¿verdad? El número 19 le hace el pase, en este caso a Hassan, que se va recorriendo toda la banda, va haciendo un recorrido de afuera hacia adentro, va pasándose a rivales, Julián le pierde la marca, pasando a Paredes, a McAllister. Hassan obviamente hace esto, va de adentro hacia afuera, pero va otra vez quedándose por la banda. De la banda le hace el pase a Salah, que está llegando a esa posición de remate. Salah le vuelve a hacer el pase a Hassan. Y Hassan, bueno, que mete un centro para la llegada, en este caso, de Siso, el número 11. Y bueno, al final termina metiendo el gol, pero termina siendo anulado. Y creo que bien anulado por... No, bien anulado, porque en la recuperación en este caso de Jafet, en esa recuperación, claro, la recuperación la tiene Jafet y después, primero Jafet, que es el que hace la recuperación, le hace el pase al 19, en este caso que es Atia. Pero en esa recuperación de Jafet, le toca o le pisa el botín derecho a Lisa Martínez, a, a Lisandro Martínez, y bueno, obviamente terminan decretando falta. Después, bueno, más adelante, volviendo a la ocasión en el 90 más 1, en el 90 más 2, ya con Enzo Fernández estando en ataque, en esa jugada que obviamente, como digo, recupera Julián Álvarez en ese penal que estaba reclamando Mo Salah y la selección argentina. Bueno, no hay nada por lo que se ve. El bueno de Julián Álvarez, como digo, cruza prácticamente toda la mitad de cancha, arrancando desde campo contrario, desde campo prácticamente de la portería del Liu. Le hace el pase, un pase pasado, como digo, a Lautaro Martínez la recupera, este a su vez mete un centro, y bueno, Enzo llegando como delantero solo, que termina rematando de cabeza, y bueno, y ahí como digo, se acaba la historia. Una selección argentina que, bueno, obviamente se verá contra Suiza, la verduga en este caso de Colombia. Y bueno, y hay que decirlo que si bien la selección argentina no tuvo de sus mejores partidos, porque es que es verdad, no tuvo de sus mejores partidos, o sea, no fue, o sea, quizás si hubiese entrado pues esa pelota en ese tiro libre bueno, sí, en esa ocasión y yo remarco mucho esa ocasión de Leo que le pega desde fuera del área, que da en el palo, que bueno, que el arquero muy confiado, el bueno de Mostafa Subin, que bueno, que se confía, él quita las manos y dice, no, esta pelota va afuera porque va afuera, y bueno, efectivamente termina pegando en el palo y se termina yendo afuera, pero bueno, esa ocasión de Messi, un par de ocasiones también en el que termina llegando de cabeza McAllister, que bueno, que la repele muy bien el arquero de Subir. Eh, Julián Álvarez también, que tuvo un par de remates, pero también en una estirada magnífica del bueno del arquero egipcio, en una pelota que embalsa y toca de maravilla el bueno bueno, que la toca bien porque está afuera, o sea, está en el área chica, pero todavía está un poco lejos al arquero. La toca, Subian que se estira con el brazo izquierdo, incluso tanto así se estiró el arquero que por un momento el arquero egipcio le da como una especie de un calambre, eh, y bueno, lo atienden, aunque obviamente el árbitro acelera y le pide que se levante porque bueno, no, simplemente en una ocasión entiende que está dolorido o acalambrado o lo que sea, pero que se tiene que levantar, pero de una ocasión que tranquilamente la pelota, aún con todo lo que se estiró, subir, pudo haber entrado, no fue para el bueno de Julián, que bueno, que lo que no tuvo en efectividad lo tuvo en persistencia, de seguir buscando, muchas veces de alejarse un poco de la zona de remate, y buscar, bueno,
tocar con sus compañeros, sobre todo en lo que hace mucho con el Atlético, lo que hacía también mucho con el Manchester City, bueno, de salir de la zona de remate y en la zona de medios, bueno, tratar de crear y ser un medio más, buscando el pase a sus compañeros. Y bueno, obviamente también, bueno, recordar un par de ocasiones. También un balón parado también que me gusta en esos, volviendo al primer tiempo, en el minuto 45, en un balón de Paredes, también me gustó. Bueno, también pienso que Paredes tuvo un buen partido, sobre todo metiendo balones largos, buscando las llegadas tanto de Messi como del mismo eh, Julián Álvarez, un Julián Álvarez que bueno, que después terminaría eh, Julián Álvarez que creo que terminaría saliendo y entraría Lautaro Martínez. Eh, Como digo, un balón parado, o mejor dicho, antes de terminar la primera parte, un balón que termina metiendo Paredes a la llegada de Leo, que estaba en ese momento como falso 9 o como prácticamente eh, sí, llegando por esa zona, que bueno, que a su vez se termina desviando la cabeza del defensor y la agarra el arquero. Pero bueno, esa era la clase de pelotas medidas. El otro día, Lisandro Martínez, Licha, se vistió de, bueno, de asistidor prácticamente en ese pase de 30 metros que, bueno, que le hace para la llegada de Leo por derecha en la definición a Bocajarro, que le hace a Bocina, que le hace a Cabo Verde con su portero, con el portero de 40 años, en este caso con Bocina. Y la misma fórmula, bueno, si no fue Licha, en este caso fue Leandro Paredes metiendo balones bien teledirigidos a la llegada de Julián o de Leo por esa zona, e incluso también a McAllister, una que otra. Pero bueno, total, el partido termina 3-2. Como digo, la selección argentina sin dar su mejor partido, pues sobrevive a base, bueno, de corazón, de energía, de por momentos de buena conexión y de unión y de, bueno, y de entrar en sintonía y en sincronía en esos minutos finales. No digo que durante todo el cómputo de los 90 minutos no hayan habido momentos en el que Argentina pudo haber incluso haber ampliado el marcador y quizás redondear esto mejor, pero bueno, lo importante es que se ganó eh, o pudieron, como digo, remontar ante una selección egipcio que, bueno, que estaba a minutos, sino en menos de 10 minutos, bueno, de pasar la eliminatoria por primera vez. Bueno, hay que decir que la selección egipcia nunca en su historia, nunca en su historia había llegado a unos octavos de final. Eso dice, eso dice mucho de ellos. Nunca había llegado a unos octavos de final. Es más, creo que nunca habían pasado de una fase de grupo. Eh, y bueno, lo que está haciendo esta selección, o lo que hizo esta selección egipcia histórico, siempre obviamente queda la calentura, de bueno, de no poder, la frustración de no poder pasar, de bueno, de ver todo en caliente y decir, bueno, no me dieron un penal o el gol que pienso que fue bien anulado, eh, en este caso de Siso, del bueno perdón, yo no sé por qué le digo Siso, Zico, eh, en, en esa ocasión que le termina anulando por falta de Jafet eh, al botín derecho o al acaricio, sí, o el toque que le dan al pie derecho en la falda, en ese toque al botín derecho de Elisa Martínez. Eh, pero sí, bueno, o sea, una selección
Egipto, que bueno, que no se debe ir, que bueno, que hizo historia, uno de sus máximos referentes y en buen momento como es Mo Salah, que hay que decir una cosa, prácticamente toda la selección, toda la selección egipcia, gran parte de la selección egipcia juega en su liga local, juega en su gran mayoría en lo que es en el Al Ain, otros que juegan en el Warab, unos juegan exacto, unos juegan en el Al Ain, otros juegan en el Warab, otros juegan en el Pirámide eh, exacto, de la Superliga o de la Liga Egipcia. En su gran mayoría todos juegan más que todo en el Al Ain. Y bueno, básicamente los dos referentes, o los más conocidos obviamente son Mo Salah, ahora ex jugador del Liverpool, y bueno, Marmoush, el jugador del City, que bueno, que da la casualidad de que bueno, de que no empezara hoy como titular. Es verdad que había tenido minutos y bueno, venía de ese extenuado, de ese partido eh, de alargue, y bueno, y después en penales contra Australia. Es bueno que el entrenador había apostado más que todo por el bueno de Siso. Y bueno, nada, hasta aquí mi análisis y resumen de lo que fue ese partido. Y perdón, bueno, que haya sido extendido un poco en mi explicación. Todavía, bueno, estamos mejorando. Pero nada, hasta aquí mi resumen y análisis de lo que fue esa Argentina, la Argentina 3 y remontada incluido, obviamente, contra los dos goles, en este caso de la selección egipcia. Bueno, nada, un saludo, cuídense, no olviden seguirme al canal, suscribirse y bueno, nada, nos vemos en un siguiente video.